Doctor, ¿todavía queremos discutir el otro tema? Puede ser, o lo dejamos para otro programa, como tú gustes. Yo creo que sí lo podemos discutir. Sí, lo podemos discutir. Porque si seguimos peleando con la audiencia, no creo que sea buena idea. Vamos a ver. Los nuevos 7 pecados capitales, o los nuevos, son 7 si no me equivoco. ¿Qué nos puede decir de esa noticia? En el sínodo de la sinodalidad ahorita mismo nos quieren proponer unos pecados nuevos que son los siguientes. Estoy buscando aquí la lista, la tenía por acá. Ay, se me fue. Ahora no la encuentro. A ver, veamos. Creo que son los siguientes. Adelante. Dele. Pecado contra la paz. Ese pecado mismo. Contra la creación. Contra los pueblos indígenas. Contra los migrantes. El pecado de abuso. El pecado contra la mujer, la familia, los jóvenes. El pecado de la doctrina usada como piedras para ser arrojadas. Ajá. El pecado contra la pobreza y el pecado contra la sinodalidad. Y la falta de escucha, comunión y participación de todos. Estos son los pecados que nos proponen ahora. Esto es bastante triste. Esto es bastante triste. ¿Por qué? Porque aquí, esta es una lista de pecados que elaboraría alguien que ya no cree en el pecado. El pecado es algo muy serio. El pecado es una transgresión contra la ley divina, que nos enemista con Dios, que nos cercena los canales de la gracia, que cuando es mortal nos priva de la amistad divina y nos conduce al infierno eterno. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Pero aquí, por ejemplo, el pecado contra la sinodalidad. En la versión anterior del sínodo, quedó claro entre los mismos participantes del sínodo que había que pedir a los teólogos que profundicen y difundan esta idea de la sinodalidad porque no se comprende. No comprenden qué es la sinodalidad, ni ellos mismos entienden qué es la sinodalidad, porque la sinodalidad es una cosa a veces y es otra cosa, como el Humpty Dumpty de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que él dice, él sabe qué son las cosas y puede cambiar su sentido para manipular, como la neolengua de George Orwell, ¿no? O sea, que se cambian los sentidos de las palabras y se usan de acuerdo a la conveniencia del poder. Ese es el término, una palabra talismán, que en sí no tiene sentido, pero que se sirve, es utilizada para manipular a la gente y a la opinión pública. Esa es la sinodalidad. Entonces, ¿cómo sería un pecado contra algo que ellos mismos confiesan que ni siquiera pueden definir todavía? Ahora es la escucha. La escucha. Yo me preguntaría, el pecado contra la escucha. Cuando, por ejemplo, los transgéneros de Roma se reúnen y cenan con el Papa, pero las madres de los sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro peregrinaron y fueron a pie desde Francia hasta Roma, el Papa solo las recibió en la audiencia pública. Le entregaron los papeles, que probablemente el Papa ni leyera, y como respuesta recibieron el rescripto, que fue aún más restrictivo de la misa tradicional. Eso sería un pecado contra la escucha. Después está los que usan la doctrina como arma arrojadiza. Aquí nosotros tenemos un humilde espacio en el que hablamos en Internet. Luego algunos de nuestros televidentes también comentarán en sus redes sociales. Otros escribirán artículos en blogs. Para Greg, Monseñor Greg, que es el que ha hablado de estos, y para Tucho, nosotros somos los que pecamos así. Pero ellos que tienen todo el poder, que tienen el dicasterio para la Congregación para la Doctrina de la Fe, son los que han excomulgado, también por razones doctrinales, a Monseñor Viganó. Al último que recuerdo que ha sido apedreado con la doctrina ha sido a Monseñor Viganó, que ha sido excomulgado hace poco. Entonces, ellos, es el más grande acto de hipocresía, nos están estafando. Y en verdad es blasfemo y sacrílego lo que hacen, porque hacen uso del término pecado, que es tan serio, para poner cosas que ellos mismos ni siquiera pueden definir y que si se pudieran definir, serían pecados que ellos cometen más que ninguno, ¿no es cierto, no? Ahora, pecados contra los pueblos indígenas. ¿Qué le diría si yo le dijera, por ejemplo, al Papa Francisco o a Monseñor Greg o a Monseñor Fernández, qué opinan de un lugar donde la población indígena, por el vicio en el que está siendo sometida por grupos minoritarios de poder, ya no tiene deseos ni de reproducirse?
los hacen caer en las drogas, así como a los Piles Rojas les entregaban whisky para que se envilezcan, ¿no es cierto? Que están siendo envilecidos y que a la vez están siendo invadidos por una población externa. Y hay poderes internacionales imperialistas que buscan eso, aniquilar esos pueblos indígenas y reemplazarlos con otros, y envilecer esos pueblos indígenas. Ellos se rasgarían las vestiduras. Y yo les digo, eso es lo que está pasando en Europa. La población originaria de Europa está siendo reemplazada. Y no creo que sea un proceso casual. Pero no, el Papa a esos indígenas no los defiende. Ahí dice, no, esta tierra es de todos. La tierra de los indígenas es solo de los indígenas, que él quiere que son indígenas, pero la tierra de los otros indígenas, de los europeos indígenas, esa tierra es de cualquiera, de la Agenda 2030. Entonces, ellos también cometen esos pecados. Sobre el pecado contra las mujeres, habría que preguntarle a las víctimas de Rupnik, el artista jesuita al que el Papa encubre. Y finalmente, respecto a las víctimas de abuso, no habría que entrevistar a este tipo del documental que tiene una historia bastante vaga respecto a abusos, sino habría que entrevistar a las víctimas comprobadas por juicios civiles y penales de Monseñor Mario Zanqueta, el antiguo secretario personal del Papa Francisco cuando era cardenal Bergoglio y presidente de la Conferencia Episcopal, que el Papa hizo en una de sus primeras medidas obispo de Orán y que abusó de sus seminaristas. Entonces, de todo lo que han hecho, son ellos culpables. Y van a hacer un acto hipócrita de perdón, totalmente farisaico, porque no se van a enmendar, sino simplemente es un acto político para humillar a los que defienden la sana doctrina y para hacer quedar bien al mundo, pero todo con el mundo. Pero todo esto disfrazado de una ridiculez, de una hipocresía y de una risibilidad. O sea, esto de pecados contra la sinodalidad es la neolengua de Orwell, es el lenguaje de los totalitarismos, ¿no? El ministerio de la verdad, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es eso. Entonces, en verdad ya no tienen, Dios enceguece a los que quiere perder, dice el dicho griego. Y yo creo que esta última ridiculez es verdaderamente dolorosa y señal de que ya no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Tristemente, doctor, usted hablaba de todos estos pecados y yo pienso, a mí lo que está pasando en el mundo, miren las leyes aberrantes que se aprueban en los países, lo que la gente hace. Ahorita mismo aquí en Estados Unidos que está este bochinche con este rapero y las fiestas estas que él hacía con prostitutas y casi la mitad de Hollywood estaba envuelto en eso. Esos son los líderes y los ídolos que aquí siguen la juventud y eso es lo que influye a los jóvenes hoy en día. Estados Unidos es el país que más consume droga, prostitución, el tráfico humano. Nada, no se habla, no se explica, no se trata de ver qué podemos hacer como iglesia, cómo podemos empujar a los países, sino que estamos enfocados en estas cosas, que si pecados contra los indígenas, vienen otra vez a hablarme en contra de la colonización, como le llaman. Lo que usted acaba de discutir, yo creo que es una trampa del demonio para tener a la iglesia, como no la puede destruir, ya la ha infiltrado, la ha dañado y ahora la tiene dormida, dando vueltas así en círculo, meditando en las babosadas que ellos mismos van dando, caminando supuestamente, pero lo que están haciendo es en círculo, no van para ningún lado, siguen dando vueltas en el mismo lugar. Yo creo que eso es lo que percibo yo, incluso cuando uno ve la foto aquí del sínodo, son mesas redondas, ya no es como era antes, una posición jerárquica clara hacia Dios y hacia la jerarquía que Dios ha puesto en su iglesia, sino que estamos todos mezclados en mesas por separado, redondas, una fealdad horrible y así queremos pues supuestamente expresar lo que queremos hacer con un mundo que nos odia. No sé, ¿verdad? Que podamos añadir, doctor. Pero infirmior sed potens. Nunca soy más fuerte como cuando soy más débil. Todo esto Dios lo permite para nuestra edificación. Porque cuando triunfe Cristo, que finalmente va a triunfar, sea en la historia, o sea, después de la historia, pero va a triunfar, esto tiene que ocurrir para que resplandezca más claramente la verdad de que este triunfo de Cristo y este triunfo de la Iglesia de Cristo no obedece a razones humanas, sino enteramente divinas. Y por eso todo tiene que estar perdido desde un punto de vista humano para que esto resplandezca. Y como tú dijiste al inicio, que es algo que siempre hemos conversado, ¿no? Porque siempre llegamos a veces a estos fines un poco melancólicos, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Es que por algo vivimos en esta época.
Por algo Dios nos ha puesto en esta época, para que veamos su triunfo, pero un triunfo que surge de la absoluta ausencia de esperanza, del sábado santo más siniestro, de el estar escondidos por temor a los judíos de una manera increíble, del estar desanimados, del estar humanamente hablando perdidos. Y eso es lo que hemos visto, ¿te acuerdas en estos programas que hacíamos hace un par de años sobre la pasión de la iglesia? Sí. Que recomendamos ver a nuestros televidentes. Parecerá sepultada. Parecerá sepultada. Claro, claro. Ahora no nos dejemos engañar, sigue ahí. Al igual que Cristo estaba ahí en la tumba y resucita. No podemos quedar engañados y pensar que ya la iglesia no está o que ya no existe, porque la iglesia siempre va a estar. Ahora su forma, la manera en que va a sobrevivir, ¿verdad? Los primeros siglos vimos las catacumbas, luego vino la época de gloria, luego hubieron guerra, luego hubo división y ahora, mira, estamos en un tiempo donde posiblemente vamos a tener que también vivir nuestra fe en un futuro de una manera distinta, porque los templos van a estar ocupados por otras ideas, pero la iglesia siempre seguirá, siempre va a estar presente, es promesa de Cristo. Cuando hablamos a veces de una falsa iglesia, no estamos hablando de que la iglesia ahora se convirtió en falsa, no, la iglesia siempre será santa, va a ser una, apostólica, católica, eso no va a cambiar jamás. Por supuesto. Bien importante eso, cuando hablamos de eso. Claro, porque alguien dirá, pero los protestantes están pescando a río revuelto. Uh-huh. Yo creo que sigue siendo cierto aquello de católico ignorante, futuro protestante, ¿no es cierto? ¿No? Y en la gran mayoría, los católicos ignorantes acaban convertidos en futuros protestantes. Pero cuando un católico conoce la Santa Misa, no tiene por qué volverse protestante. No hay, o sea, no cabe dentro. Es como el agua y el aceite, no hay forma. ¿No? Cuando un católico conoce la verdad bíblica de la Santa Misa y de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, no hay forma de que se vuelva protestante. Hay otras tentaciones. Incluso hasta es más fácil volverse ateo que volverse protestante una vez que uno conoce la base y el fundamento bíblico de la Sagrada Eucaristía que los protestantes no tienen. Ahora bien, ¿hay crisis en la iglesia? Sí. ¿Hay crisis en las demás comunidades cristianas? Por supuesto. Los protestantes a veces se fijan, los evangélicos y demás heresiarcas, se fijan en nosotros, dicen, mira la crisis en la iglesia romana. Ellos son la post-crisis. O sea, a nosotros nos está cayendo la bomba atómica. Ellos son los mutantes que han sobrevivido al estallido atómico, porque son una dispersión, ¿no? O sea, son una dispersión mutante en perpetua mutación. O sea, ellos es como cuando ellos nos dicen, miren, están en crisis. Somos ustedes hace 500 años, en el tiempo de la rebelión campesina. Apenas aparece Lutero y el protestantismo se desgaja y se empiezan a atacar y matar entre ellos en las rebeliones campesinas. Y es así. Ellos son el día después de la crisis de nosotros. Ahora alguien dirá, ¿y los ortodoxos griegos? Los ortodoxos griegos también son marginales y por eso nunca han sido tan infiltrados por las fuerzas secretas y tan destruidos y atacados como nosotros. Ellos casi se desaparecen por la revolución bolchevique en Rusia y fueron infiltrados también por la KGB, fueron una iglesia hecha por la KGB. Si no estuvieron peor, la iglesia de Moscú fue porque conservaron la liturgia, que eso es importante, ¿no? Pero lo cierto es que ellos también, el patriarca Bartolomé de Constantinopla, ya está asumiendo posiciones que los otros grupúsculos ortodoxos y iglesias ortodoxas consideran como heréticas. Él mismo está diciendo que es superior a los demás patriarcas. ¿Por qué? Y está entrando a la ecología integral del Papa Francisco y se viene otro aquelarre grande. ¿Eh? El próximo año es el aniversario 1700 de Nicea y van a hacer un evento el Papa Francisco y el patriarca Bartolomé. Y ahí va a haber cositas. Entonces, los mismos ortodoxos están preocupados porque ven que las iglesias grandes, especialmente Constantinopla, está yendo hacia el ecumenismo y hacia estas posiciones de la ecología integral. Ya hay un obispo ortodoxo que ha bautizado a hijos de gays y que ha hablado a favor del tema homosexual. Me parece que es un obispo que reside en Estados Unidos, que es canónico, no es un ortodoxo vagante, que habla Epidoforos, no me acuerdo cómo se llama, pero este señor y también se ha manifestado contemporizador con el aborto.
cosa que no es nueva en los ortodoxos, porque los ortodoxos también contemporizaron con la anticoncepción de manera oficial, no como nosotros, que tenemos un montón de disidentes que están a favor de la anticoncepción, pero nunca ha habido un documento oficial. En cambio, el Patriarcado de Constantinopla tiene un documento oficial a favor de la anticoncepción, y además están a favor del divorcio, lo más antibíblico que puede haber en la moral conyugal. Entonces, son también un sarmiento roto con sucesión apostólica y con los sacramentos válidos pero ilícitos, pero son también un sarmiento separado de la vid. Y que poco a poco, y la guerra de Ucrania también está hecha para eso, se van a ir uniendo en un grado que va a sorprender a esta nueva espiritualidad global que los mundialistas y los agentes del anticristo quieren fundar, ¿no es cierto? Así que no hay excusa para salirse a ningún lado, No, así mismo es. Nos quedamos aquí en el arca de la iglesia, donde Dios nos quiere y nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha querido, en la iglesia donde está Pedro, donde está la roca. Independientemente de quién esté sentado en esa silla y los pecados que esté cometiendo, las cosas que esté haciendo, mi trabajo es orar por él y seguir a Cristo. Se acabó. Ahí de la mano de María. Vivir una vida sacramental. Estamos en tiempos donde todavía la misa está disponible, donde podemos ir a los sacramentos. Vivamos con felicidad que somos católicos y mostrémosles a otros con nuestro testimonio. Doctor, yo quisiera darle unos minutitos para concluir. Se nos fue el tiempo, ya llevamos 1 hora y pico, 2000 y pico de personas conectadas. Gracias a los que nos han acompañado. Sé que muchos se conectaron tarde. La primera parte del programa